es Mayra Pastor. Yo esta mañana les traigo un tema muy importante, muy interesante, y se trata sobre la sexualidad en la adolescencia. Muchos padres de familia temen, aún en estos tiempos, hablar sobre este tema en particular. Es un tema muy importante que se debe abordar dentro del hogar, para que luego, cuando este chico llegue a la escuela, pues él ya lleve ahí sí que una educación sexual adecuada y pertinente, y que el docente ya solo enriquezca algunos conocimientos que el chico ha recibido dentro de su hogar. Pero para iniciar con este tema, vamos a ver primero lo que es la sexualidad humana. La sexualidad humana, es el comportamiento sexual de los humanos. Es producto de sus complejas sociedades y no están gobernados enteramente por los instintos como ocurre en casi todos los animales. Aunque el motor principal del comportamiento sexual humano sigue siendo los instintos, y esto da lugar a una gama muy compleja de comportamientos sexuales. Todo esa de parte de la sexualidad humana no es un mito, tampoco es algo que no podamos abordar dentro de nuestro hogar. Es un tema especial que debemos abordar nosotros con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestra familia, para que en la escuela sea más fácil al docente abordar este tema. La sexualidad no se refiere solamente a las partes genitales o aparatos reproductivos del cuerpo, sino que también tiene que ver con las relaciones que se establecen con las otras personas y con nosotros mismos. Son esas relaciones que yo tengo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mis amigos, con mis amigas y hasta con mi misma familia. Eso es la sexualidad en los humanos, es la relación, no se trata solamente del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de la sexualidad en los adolescentes, el adolescente es una personita en el que predomina la acción de saber. Él es curioso, ¿verdad? Entonces, él quiere saber más sobre él mismo, conocerse él mismo. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A qué vine? Entonces, son todas esas cosas las que el adolescente, en su etapa de crecimiento, en su etapa de preadolescencia, en la etapa de pasar de niño a adolescente, tiene muchas dudas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este campo? Dentro de la escuela, ellos van a recibir mucha información. Fuera del hogar, con sus amigos, van a recibir mucha información, pero mucha de esta información va a ser equivocada. Por lo tanto, nosotros tenemos un trabajo importante, y es educar en la sexualidad del adolescente. Veamos también qué es la sexualidad en la adolescencia. Bueno, fíjense que es aquella en el que el joven desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios y desarrollando el pensamiento maduro, pero también despierta un comportamiento sexual que transforma a un ser sexual, a una persona que ha crecido, ya su voz cambia, su forma de pensar, su cuerpo, ya sus habilidades, sus destrezas, sus pensamientos son totalmente diferentes. Entonces, la sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones. Es decir, el desarrollo de una identidad sexual, el desarrollo de un nuevo ser humano, el desarrollo de yo como persona, de mí como mujer o ya sea como hombre. Entonces, también esto desarrolla lo que son las etapas de desarrollo de la sexualidad. Al igual que el desarrollo físico y mental, la sexualidad se forma gradualmente, o sea, quiere decir, vamos paso a paso. No es aquello de la noche a la mañana, yo voy a ser un adolescente, ya crecí, ya me mando solo, ya pienso esto. No, esto se da paso a paso, son cambios físicos y emocionales que tenemos las personas. Y por eso, la primera etapa de la adolescencia es la adolescencia temprana, que va de los 11 a los 13 años.
Es cuando el niño pasa de niño a adolescente. Es cuando él viene y da como que fuera un brinco a otro escalón más. Se va conociendo nuevas personas, va conociendo su mundo, va conociendo nuevos amigos. Ya no son los juegos de niños, ya quiere él conocer otras cosas. Tenemos la adolescencia media que va de los 14 a los 17 años. Esta es casi completamente el adolescente ya se ha transformado, ya su voz cambió, ya él quiere ponerse, en el caso de los varoncitos, pues ya se peinan, ya se aplican un desodorante, ya quieren ver otras cosas, ya quieren hacer nuevos amigos, ya dejaron atrás los juegos de niños. Entonces, veamos acá cómo va gradualmente lo que es el desarrollo de la persona humana, o sea, el desarrollo del niño para llegar a ser un adolescente y ver cómo sus cambios sexuales se van notando. Y luego, por último, tenemos la adolescencia tardía, que va de 17 a 21 años. Acá el adolescente se ha como que transformado, se ha desarrollado por completo, física y también personalmente. Entonces, acá ya es casi maduro, ¿verdad? Entonces, ya casi llegó él a la etapa, pasar de la adolescencia a la etapa adulta, ¿verdad? Entonces, esos son los cambios que se tienen y que hacen que la persona humana se vaya desarrollando poco a poco. Pero fíjense que hay algo muy importante y es la importancia de recibir una buena educación sexual. ¿Por qué tenemos que recibir una buena educación sexual? Bueno, en primer lugar, recordemos, como les decía yo, la información, bueno, más bien la desinformación que muchos de nuestros adolescentes reciben hoy en día fuera del hogar. Y esto hace que el adolescente, pues, su mundo se vuelva otra cosa, no reciba la educación adecuada que debe saber. Entonces, por eso es que están pasando muchas cosas. Si ustedes ven embarazos a temprana edad, chicos en drogas a temprana edad, chicos con explotación sexual. ¿Por qué? Porque no abordamos este tema dentro del hogar, porque creemos que es un mito, porque creemos que es un tabú todavía hablarle al hijo sobre la importancia de la educación sexual. ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Tener esa comunicación, esa conversación con nuestros hijos acerca de los cambios que él va a sufrir en su cuerpo, en su forma de pensar y también en su comportamiento. Entonces, la sexualidad entra dentro de la intimidad. Los padres y el entorno no deben presionar al adolescente, al contrario, debemos apoyarle, debemos ayudarle, aconsejarle. El desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol. El autocontrol sobre sí mismo, sobre yo como persona, sobre el adolescente como persona, sobre su hijo como persona. Esto es importante. Es importante que él conozca a controlar sus emociones y sus actos. Informar. El informar es vital. Es vital porque ayuda a que el adolescente tenga la información pertinente en el momento, tenga la información adecuada, no tenga una mala información de lo que es la sexualidad, de lo que es su sexualidad. Ya decíamos, no es el aparato reproductor, estamos hablando sobre sentimientos, emociones, comportamientos y cambios físicos de la persona. Bien, continuamos. La educación sexual define la sexualidad humana y desde una parte o desde una perspectiva científica. Y esto, pues, lo va describiendo, va desde un punto de vista genético. Por eso vemos que no es hablar siempre sobre el aparato reproductor, sino sobre sus cambios hormonales, sus cambios fisiológicos, sus cambios, acá nos dice sus cambios también anatómicos, digamos, los chicos, ¿verdad? Se ven así, bueno, yo ya tengo mis músculos, las chicas, pues, aquí me tengo que pasar más la plancha, aquí no, qué color voy a usar, que mi blusa vaya con el color del maquillaje. O sea, son todas esas cuestiones
las que nosotros debemos ver también dentro de la educación sexual. Es importante porque acá es el desarrollo de la persona, como decía, es el desarrollo del adolescente. Es cómo voy a ser yo cuando pase de la etapa de niño a la etapa de adolescente y luego a la etapa adulta, ¿verdad? Nos lo está diciendo acá donde dice la educación sexual. ¿Cómo vamos a educar? ¿Qué es eso, verdad? Entonces, ahora vamos a hablar también sobre los problemas que ocasiona el no tener conocimiento sobre sexualidad. Miren, son muchos problemas lo que esto ocasiona, cuando en realidad no vamos nosotros a educar al niño, cuando en realidad no lo estamos educando como debe de ser. Entonces, estos problemas ocasionan que muchos de nuestros adolescentes pues tengan así como todavía de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué soy? ¿A qué vine? ¿Verdad? ¿En qué me equivoqué? Llegamos a una etapa adulta pensando qué hicimos mal en nuestra etapa de adolescencia. Pero no se trata solamente de eso, sino que el verdadero problema de esta situación, nos dice, es que los niños, mujeres y los niños, hombres, adquieren también, primero, la capacidad de procrear aproximadamente 4 o 5 años antes, póngale atención a esto, antes de alcanzar su madurez emocional. Miren qué preocupante, porque en realidad es lo que estamos viviendo hoy en Guatemala, alrededor del mundo, ¿verdad? O sea, es un problema. ¿Por qué? Porque el niño en las comunidades, hablemos de las comunidades, viene preparado. No, tú a los tantos años tienes que ser madre, tienes que formar un hogar, tú también ya tienes que ir a trabajar y esto y lo otro. Entonces, no estamos como que encajando la situación como debe de ser, ¿verdad? También, hoy en día, los jóvenes se encuentran, nos dicen, una mayor aceptación por parte de la sociedad para ser activos. O sea, es lo que decía anteriormente. ¿Dónde está recibiendo el consejo el chico? ¿Dónde lo está recibiendo? ¿Quién le está aconsejando? ¿Quién le está hablando sobre su sexualidad? Entonces, muchas veces esto es lo que causa. Bueno, ahora veamos causas o factores de riesgo. ¿Cuáles serán esas causas o factores de riesgo? Claro que las hay, porque hay una serie de causas que abordamos y que vemos y que decimos, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi primo, con mi prima o con mi estudiante, verdad? Entonces, una de las causas es la mala información que tenemos acerca de la sexualidad, la falta de madurez, la ignorancia o falta de cultura sexual. También tenemos otras causas, ¿verdad? Pero veamos esta de la falta de madurez. Muchas veces es por falta de madurez que nosotros estamos en un factor de riesgo. Ese factor de riesgo puede ser un embarazo a temprana edad, puede ser un abuso sexual a temprana edad, puede ser que el niño se incline hacia otras cosas. ¿Por qué? Porque por falta de madurez, por falta de ignorancia o por falta de cultura, hemos caído en muchas cosas que no deben ser. Entonces, hemos abordado el tema de otra forma. No hemos abordado el tema como debe ser. Ese tema debe ser algo importante dentro del hogar. Debe ser algo marcado dentro del hogar. Pero eso es lo que menos hacemos nosotros como padres de familia, ¿verdad? Entonces, sí hay causas. Y estas causas son los factores de riesgo que hoy se tienen. Pero también vamos a ver otra parte, y es que es necesario, nos dice acá, es necesario que los padres sean receptivos al respecto y entiendan el espectro completo de la sexualidad y la orientación sexual, y no intenten canalizarlo en un sector o en un área particular. Esto nos lo dice el doctor Wiebelsman. Acepta las preguntas del adolescente como parte del crecimiento, porque se trata de eso precisamente.
Entonces, ¿qué debo hacer yo como padre? Voy a aceptar eso. Voy a aceptar las preguntas que mi hijo haga, por muy tontas que las preguntas sean, para mí como padre, yo voy a aceptar esas preguntas y voy a tener una respuesta para las mismas. No es evadir el tema, es hablar a mi hijo y decirle, las cosas son así y así. Su cuerpo va a cambiar, usted va a cambiar, su forma de pensamiento, su forma de comportamiento. Usted cuando llegue a cierta edad, si es varoncito, a usted le van a gustar las chicas. Si usted es una niña o una mujercita, le van a gustar los chicos, le va a gustar arreglarse, le va a gustar ponerse coqueta. Su cuerpo va a cambiar, van a crecer sus senos, sus caderas se van a hinchar un poquito, va a dejar de ser esa niña. Y al adolescente te va a gustar andar bien arregladito, bien limpiecito, con tu pelito bien recortado. O sea, y si el adolescente pregunta, papá, y mira, ¿y esto por qué pasa? Entonces, tener una respuesta para eso, por muy sencilla que sea. La respuesta que vamos a dar a nuestros hijos es lo importante. Usted como padre, yo como docente, debo tener para los estudiantes. Hay que abordar esos temas dentro de la escuela, hay que abordar esos temas dentro del hogar, dentro de la sociedad. Ya no seamos una sociedad así como que metida en una burbuja, ¿verdad? Que no hablemos de esto porque es pecado, o no hablemos de esto porque no va. No, tenemos que hablarlo. Porque esta es la educación sexual. Esta parte también pertenece a la sexualidad en la adolescencia. Los cambios, como decía, no es hablar sobre el sistema reproductor del hombre y de la mujer. Es hablar sobre los comportamientos, los cambios físicos, emocionales de la persona, del chico, de la chica. Cuáles son sus cambios, cómo va a ir él cambiando. Todo eso va relacionado. Entonces, lo invito, padre de familia, te invito, adolescente, a que pongas atención en estos temas. No los evadas, no es nada malo, es algo que tú debes saber, que tú debes comprender. Investiga más sobre el tema. Yo abordé de una manera general, pero usted puede investigar más acerca del tema. Si a usted le interesa hablar con sus hijos sobre esto, si a usted docente le interesa hablar sobre este tema dentro de su salón de clases, claro, puede abordarlo, puede investigar más. Hay muchos libros que hablan sobre la sexualidad en la adolescencia y que nos dan consejos y nos muestran pues cuáles son los factores de riesgo y qué es lo que causa estos factores de riesgo. Entonces, muchas gracias por su atención y los espero en otra clase más, otro día. Dios les bendiga.